Muy bien, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a Base de Datos 2, una clase más, donde vamos a continuar con estos conceptos que venimos trabajando ya desde el inicio del año, porque bueno, es necesario que tengamos claro como profesionales que las bases de datos van a ser un poco el alma mater de los sistemas, debido a que bueno, la persistencia de los datos es lo que le da esa funcionalidad, esa integridad que tenemos para el funcionamiento de las aplicaciones. Realmente es impensable, ¿no? Tener una aplicación que por más linda que nos haya salido, por más espectacular que se vea, que navegue en el celu o que navegue en cualquier dispositivo, si cuando intentamos grabar datos o intentamos leer datos de las bases de datos, hay una demora o hay un problema ahí de, ya sea de latencia o de que la consulta compleja me está llevando más milisegundos de lo necesario, que eso después en la sumatoria va generando disconformidad del lado del cliente, que bueno, es el último, eh, digamos, que va a dar el ok acerca del producto. El usuario final, por ahí decimos cliente, en realidad es usuario final, o sea, puede ser cualquiera de los interesados en la aplicación. Así que, sin duda, este es un tema que, bueno, acercándonos ya en este segundo año, donde vamos ya finalizando el cursado de la Tecnicatura, Base de datos 2 tiene un lugar relevante en cuanto al contenido para, bueno, al igual que en programación, obviamente, eh, programación 3 y 4 también van a ser complementarias, importantes, junto a base de datos para poder salir hecho y derecho como profesional en el área, es decir, tener claro que vamos a poder brindar como servicio. Los profesionales de informática damos respuesta constante de requerimientos de todo tipo. Bueno, además de solucionar, ¿sí? Como solucionadores de situaciones, de problemas de alguna forma, y lo hacemos a través del software. Y por supuesto el manejo de base de datos, el manejo del SQL, el manejo de estrategias, herramientas, como en este caso que vamos a ver dos, los índices y las vistas. Vamos a aprender a gestionar índice de vistas. El índice y la vista son herramientas muy interesantes que los motores de base de datos, los sistemas de gestión de base de datos, permiten utilizar, pero claro, hay que tener conocimiento y prudencia, debido a que pueden producir algún tipo de estrago o algún tipo de problema importante si no están bien utilizados, no son usados racionalmente o con el conocimiento debido de cada caso. Vamos a ver entonces un poquito de teoría con esto y después, bueno, lo vamos a aterrizar en algún caso de uso, en alguna cuestión real, un cliente, eh, alguna tabla, una base de datos real para poder entender este tipo de situaciones. Vamos a ver tanto índices como vistas, varios tipos de índice y dos tipos de vistas, ¿sí? Las vistas comunes o normales y las materializadas. Vamos a comenzar por índice. Vamos a dejar esta definición aquí, más allá de que al leerla por ahí como que suena media trabada, si se quiere, pero acá lo importante no es aprenderse de memoria el texto, porque después cada uno lo va a explicar como mejor le salga, sino entender qué es lo que queremos eh, interpretar. Es decir, cómo interpretamos, cómo conceptualizamos un índice para un sistema de gestión de bases de datos. Es una estructura de datos especial, dice, bueno, sí, el que no pueda interpretar esa frase o que no le guste puede decir cualquier cosa, es una herramienta, es lo mismo. ¿Mm? Es exactamente lo mismo. O sea, puedo decir que es una estructura de datos especial que va a mejorar la velocidad de recuperación, la velocidad de lectura. Es decir, me va a ayudar ¿para qué? Para los select. Cuando hago un select, me va a ayudar el índice. Pero a medida que le agrego índice a una tablita, cuando hago insert o cuando hago update, es decir, cuando grabo o cuando modifico, hay algunas cuestiones que ahí se empiezan a complejizar. O sea, el motor de la base de datos tiene que trabajar más y por ende eso lleva más tiempo.
¿Cuál es el trabajo que hace? Pues un catálogo, es decir, que guardan en memoria ciertas banderas, ciertos elementos internos dentro del programa del gestor de base de datos para que después sean encontrados más rápido. Un ejemplo rápido de esto, como para entenderlo medio ya, y después entrar en detalles. Podríamos decir que si tengo una tabla cliente, el cliente va a tener el nombre, la dirección, el teléfono, el email, bueno, el ID, identificativo, el ID, bueno, ya sabemos que una cuestión de orden es siempre conveniente tenerlo, ¿no? Para que sea autoincremental, bueno, y generalmente es un índice, ¿no? Es una primera key y es un índice. Pero vamos a suponer que, bueno, está el quit, el DNI, ¿verdad? La localidad, el país, la provincia, bueno. ¿Qué búsquedas vamos a realizar rápido? Eso va a depender del modelo de negocio, es decir, va a depender mucho de qué quiero lograr con el software, porque puede haber un modelo de negocio que busque mucho por quit o por DNI, otro modelo de negocio que no, que lo que se busca mucho es solo por quit o solo por DNI. O bien se busca por zona, se busca por provincia, se busca por localidad, ¿no? Eso depende mucho del software que estoy desarrollando. Así que no hay un parámetro, es decir, por eso que hay que entender el concepto, para después aplicarlo correctamente. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo? Bueno, si tengo una lista de clientes y voy a buscar por DNI, además del ID, que va a ser mi primary key, le voy a hacer un index también al DNI o al quit. Creo ese índice en la tabla, que lo puedo crear a través de una sentencia SQL, que ya vamos a ver cuál es, o a través de el editor gráfico que tiene, por ejemplo, en MySQL, el PHP Los índices, así como los creo, los puedo quitar, o sea que no es problema, digamos. O sea, no es que creé un índice, ya hice un lío, ahora ya me mandé la macana y ahora no puedo solucionar. No, no. O sea, es totalmente removible el índice, bueno, la tabla se libera del trabajo al motor de base de datos y listo. O sea, se termina el problema en ese sentido. Puede suceder que tengo una tabla, ventas, son tablas que crecen mucho, o pedidos, ¿no? Que van creciendo, 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 creciendo. Y bueno, resulta que tenía 3 o 4 índices porque me servían, y resulta que cambió el modelo de negocio, resulta que hay 2 índices que no se usan más. La tabla está enorme y cuando quieren grabar algo se pone lento. Bueno, quito los índices y seguramente se va a solucionar el problema de la velocidad de grabación o de modificación, ¿sí? O de borrado. ¿Sí? Le cuesta porque tiene que hacer muchas más tareas de reacomodamiento y de, por supuesto, de catalogar qué pasa con los índices cuando hay muchos que están afectando distintos atributos de esa tabla, ¿no? O sea que pasando en limpio, herramienta que nos va a permitir leer más rápido, porque vamos a tener select que van a catalogar rapidísimo, o van a indexar, se llama, es el término apropiado, ¿no? El dato, y de esa forma me va a traer muchísimo más datos o sea, más rápido la consulta que voy a hacer es a través de estos índices. Si le agrego demasiados, voy a tener una demora en la grabación. Hay cinco tipos eh, que son los más usados. El primero es el más usado. El primero es el que ya aprendimos, incluso sin saber bien qué eran, los aprendimos a usar ya en el año pasado. Recuerdan que poníamos que era un índice eh, al IDE, es decir, el motor de base de datos cuando vos le decís que es una primary key, de paso ya lo agrega como índice también. ¿Por qué? Porque le sirve. Le sirve utilizarlo para la búsqueda. El índice B-tree es el común, ¿sí? Es el índice por defecto que se crea en la MySQL. Bueno, este es el ideal para valores únicos y en rango, es decir, eh, por ejemplo, números enteros, como en un DNI o como es un quit con su partícula inicial y con su dígito verificador, ¿no? Luego tengo los índices de tipo hash,
que generalmente son eh, ah, cadenas de texto y número entre 25 y 45 y a veces hasta 50 caracteres. Son bastante larguitos algunos, no afecta para nada, ¿no? Eh, es para usar en ese tipo de búsqueda, es decir, tengo alguna tabla donde cada registro tiene un hash. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema me permite, por cuestiones de seguridad, grabarle a cada producto, por ejemplo, un hash que después va a ser utilizado para otra cosa, o bueno, puede ser para clientes o para medios de pago, bueno, se usa para varias cosas el hash. Bueno, en ese caso, si voy a buscar con exactitud una cadena de texto larga o un hash, bueno, uso este tipo de índice. No sirve para rango porque, bueno, no busca de esa forma. Lo que hace es buscar exactitud en una cadena de texto, que generalmente es alfanumérica. Los índices compuestos, estos son bastante pesaditos, eh, funcionan bárbaros, sí, claro, pero bueno, hay que tener cuidado cómo manejarlo, porque al incluir más de una columna, por ejemplo, vendedor y zona, producto, rubro y vendedor, ahí ya lo complicamos. Si tengo 2.000 productos, no hay problema. O sea, se hace rápido y funciona todo ágilmente, ¿no? Tengo hasta 5.000 productos, ¿no? Tengo 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 productos, bueno, ahí ya hay que pensarlo, hay que probarlo, hay que ver el servidor, la respuesta, la memoria que tiene el servidor, bueno, ya otros elementos, ¿no? Esto tampoco es directamente proporcional, que si vos decís, bueno, voy a tener un super servidor y soluciono el problema, no, porque el trabajo el gestor de la base de datos lo hace igual. Que la memoria y la velocidad del procesador pueda ayudar, sí, pero no es directamente proporcional, no es solucionable desde ese punto de vista. O sea, el retraso va a estar en algún momento cuando los registros sean más. Y ahí sí, estamos complicados. Está bueno esto cuando vos necesitas hacer filtros donde está incluido buscar por varias columnas. Necesitas todos los vendedores de tal zona, bueno, es ideal. Si no, bueno, tenés que hacer una búsqueda ya con un SQL más largo y esa búsqueda, con esas condiciones, ese criterio, le va a demandar más trabajo porque no lo tiene previamente catalogado los índices. No sabe dónde están los registros. En cambio acá, al tener el índice, el gestor como que sabe en qué parte de la tabla, en qué bloque de registros se encuentra la mayor cantidad de esos registros que está buscando. ¿Recuerdan cuando vimos el explain? Bueno, acá se empieza a hacer más claro el explain. El explain tenía un dato que te daba la cantidad de registros que estabas analizando y cuántos traías. Si, por ejemplo, estabas analizando 50.000 registros para traer 10 o para traer 100, ¿no? Era algo que estaba mal, ¿no? Algo que no está bien. Se puede hacer. Lo primero que le dije el año pasado con base de datos fue que se puede hacer lo que sea, ¿no? Después, bueno, están las consecuencias de esas acciones. ¿Por qué? Porque, bueno, existen todo este tipo de reglas, todo este tipo de secretitos que tienen que manejarse para que no se produzcan problemas técnicos en estas tecnologías que estamos utilizando. Entonces ahí, si voy a necesitar una velocidad importante dentro de lo que voy a buscar y a su vez tengo posibilidades de hacerlo porque el rango de números me da, porque corrí el spline, entonces me dice, sí, el spline con este índice, vos necesitas 1.000 y te está analizando 10.000. ¿Por qué? Porque en una base de 500.000 registros ya sabe que esos 10.000 es lo que está dentro del índice y a su vez del rango que estás buscando. Eso es lo que hace un poco el proceso interno, se podría decir, explicado así, podría decir, muy de entrecasa, ¿no? Porque no nos sirve tampoco matarnos tratando de entender las cuestiones técnicas, porque en realidad no lo vamos a usar mucho. O sea, simplemente lo que sí tenemos que entender es qué hace detrás. Y es eso, ayudarnos a sectorizar, cuando tengo una enorme masa de registros, 1 millón, 2 millones, 5 millones de registros,
y tengo que buscar todos los quit, ¿no? que están en tal rango, o todos los quit a su vez de tal rango y de tal zona. Bueno, sin duda que ahí necesito, con el tiempo más aún, voy a necesitar un índice poderoso. Algo que se hace, yo lo he hecho, por una cuestión de que me tocó en un desarrollo, ¿no? donde había dos columnas que eran muy necesarias dentro del modelo de negocio que se estaba planteando. Entonces, para no complicarme después en el SQL y que el motor de base de datos tenga que ir a leer todo eso, lo que hice fue grabar extra, eso sería como una desnormalización controlada, que vimos la clase pasada también, donde le agregaba yo en otra columna, en otro atributo, la suma de esos dos separados por un guión. Entonces, de esa forma, cuando yo quería buscar esa combinación, lo parametrizaba de esa forma, entonces lo mandaba a buscar ahí como un valor único a eso. Y andaba muchísimo más rápido, porque ya me sectorizaba eso, esa cantidad de índices, perdón, esa cantidad de registros en base a ese índice, que funcionaba bárbaro. En ese caso era tipo hash. Y finalmente los índices únicos, perdón, no, finalmente me faltan los parciales, los únicos que van a garantizar esa unicidad, ¿no? Generalmente se aplica a uno. Ya si lo aplico en varios, empiezo a poner lenta la cosa. Ahí es donde también se complica mucho. Además de que no es que pueda sencillamente empezar a ponerle a todo que sea índice único, porque claro, yo lo pongo en el campo nombre y entonces voy a escribir Oscar y después nadie más se va a poder llamar Oscar. O sea, por eso que no es tan simple, ¿no? O sea, que tiene que haber una coherencia, tiene que haber algo que tenga sentido en esto. Si no, la ambigüedad nos pasa por arriba. Eh, DNI puede ser único, claro. WIT debe ser único. De esa forma, uno se asegura, pero no es solamente asegurarse del lado de la base de datos, porque lo que va a hacer la base de datos es no grabarlo y puede o no, puede ser que venga, si yo lo preví al dato, a la respuesta de programación, o no. Es decir, que tengo dos maneras de controlar. Del lado del programa voy a controlar que se ingrese un quit válido. Voy a hacer el OK de que se graba y voy a tener que verificar si se grabó en ese tipo de cosas. Porque al ser único ese campo, ese atributo, yo lo marco como índice único, directamente no me va a dejar grabar algo duplicado. Pero no siempre me vuelve el resultado. Por eso que es importantísimo eso. El sistema va a pensar que se grabó, sigue de largo y ese dato no se grabó en ese campo. Entonces son como dos momentos, digamos, del lado de la programación, cómo voy a manejar eso, y del otro lado del motor de la base de datos le estoy poniendo un segundo control, que es como que me patee el dato directamente. Me aseguro de que ahí no va a haber, porque va a ser más grave si me graban doble. O sea, quizás es preferible que haya un cliente sin documento, que va a saltar, a que haya dos clientes con el mismo documento, o el mismo quit. Entonces, ese tipo de esquemas de control, ahora también la base de datos nos ayuda con herramientas como esta y otras que haré. Puedo garantizar el tipo de dato y puedo garantizar la unicidad del dato cuando así lo necesito. Y finalmente los índices parciales que eh, casi yo casi no los uso. Eh, Son para filas que cumplen una condición. O sea, es bastante difícil por ahí establecerlo. Eh, y a mí no me ha dado el resultado esperado, pero bueno, no quiere decir de que en algún modelo de negocio específico puedan funcionar. Se me ocurre por ahí que para eh, cuestiones de muchos valores por fila, puede ser.
¿sí? No sé, se me ocurre un sistema de medicina, un sistema de controles de sangre, por ejemplo, que hay mucho dato, mucha fila, hay 20 o 30, 40 veces filas con todos los datos de los valores de la sangre, bueno, son un montón. Ahí como que, bueno, sí, bueno, de hecho tengo uno que está funcionando bien en ese sentido, ahora acabo de recordar, y que hay una condición, es decir, si el colesterol es mayor que esto, si el HDL es menor que el otro, si este es menor, si este es igual, como que hay una condición y de esa forma como que vos lográs un índice. Entonces, claro, te achica un montón los registros. Porque no es que va, es decir, la condición vos la podés poner del lado de la programación cuando envías el SQL. Eso, obviamente, ya lo sabemos. Le ponemos una condición así larga con 6 o 7 criterios donde se enumera exactamente, pero ¿qué va a hacer? Va a ir a leer todo. Si yo tengo un índice que ya habla de todos los colesterol mayor a 40 y todos los triglicéridos mayor a 100 y todos los, no sé, la hemoglobina mayor a 7, por ejemplo, y toda la glucosa mayor a 105, ahora me estoy acordando así era. Con eso me bajaba el registro, no sé, había 1 millón de registros y me leía seguramente 200.000. Y me traía de esos 200.000 los específicos que estábamos buscando dentro de ese rango. Pueden ser, no sé, 5.000, 3.000. Entonces cambia muchísimo, ¿verdad? Bueno, en conclusión, los índices son una maravilla, una herramienta importantísima cuando empezamos a escalar en registro, cuando empezamos a tener un sistema que tiene un tiempo de vida importante, donde los registros crecen y crecen y crecen en la base de datos, y eso nos genera, bueno, obviamente, necesidades de manejarnos de otra forma, o sea, manejarnos de una manera más profesional en las consultas, y que el motor de la base de datos nos dé una ayuda de su lado, ¿no? Para que el usuario final obtenga rápidamente la lectura de los datos que está pidiendo. Bueno, esto es lo que le acabo de decir. Consumen espacio en disco. O sea que del servidor, obviamente, ¿no? Pero bueno, es un consumo, lo cual es necesario prestar atención. Y sobreutilizarlo va a degradar el rendimiento global, sin duda. Aquí hay un ejemplo práctico. Esta fórmula en SQL, create index o create index, y de x guión bajo nombre, guión apellido, on empleados, nombre, apellido. Aquí lo que hago es crear un índice compuesto, porque le doy el nombre, este puede ser cualquiera, ¿no? Pero habíamos dicho que creáramos nombres tanto de variables como de todo lo que tenga que ver con la programación, y obviamente como atributos de base de datos que estén relacionados y que sean coherentes con lo que estamos haciendo, cosa de que después nosotros mismos podamos entendernos, ¿no? Puede suceder que ni nosotros lo entendamos, ¿no? Bueno, aquí hay un caso. Y esto significa que se va a crear este índice compuesto en estas dos columnas, nombre y apellido, ¿no? Y aquí está el comentario. Lo puse aquí en amarillo, estas dos liñitas, porque estas dos líneas seguidas, estos dos guiones seguidos, es la forma de comentar en SQL, ¿no? Seguramente ya lo saben, ya lo habrán visto en el PHP MyAdmin, pero bueno, creo que no lo habíamos detallado magistralmente, así que bueno, aproveché para dejarlo acá en la filmina esta para que ya quede, ¿no? Esto es el comentario. Índice compuesto que acelera la búsqueda por nombre y apellido. No está mal también hacer comentarios cuando vamos dejando el documento, va a ser un documento de texto de trabajo del MySQL, ¿no? Pero no está mal porque eh, así como lo subo, después eso también se me descarga y el comentario me queda, y eso es bueno, me ayuda porque a veces los criterios en que hemos modelado la base de datos también es necesario recordarlos, también es necesario tenerlos claros, ¿verdad? Porque la lógica puede variar y bueno, tengo que entender qué lógica usé para modificarla o para amoldarla o adecuarla a otra necesidad o a otro rumbo del modelo de negocio. Y otra herramienta importante
que los motores de base de datos nos ofrecen son las denominadas vistas. La vista es lo más parecido a una tabla, visualmente es eso, ¿no? Pero es una consulta guardada, ¿no? Es decir, yo genero un código de SQL, digo, crear una vista de acuerdo a esto, y ahí le pongo a continuación el select, pero de la orden, crea la vista de nombre tal, según este select, y el select le digo todos los, sumame las ventas del mes de mayo de este año, las ventas del mes de abril de este año. Voy haciendo vistas mensuales, ¿verdad? ¿Para qué hago eso? Bueno, porque es más fácil tener una vista de las ventas del mes, de cada año a su vez, que ir a la tabla ventas, donde tengo 20 años guardados, ¿no? Entonces, de esa forma, me queda como una pequeña tablita, pero se llama vista, pero que se va actualizando a medida que la consulto. ¿Cómo lo hace? Va a buscar en ese momento los datos. Después, las veces que la consulte, ya va a ser muchísimo más rápido, más ágil, porque estoy consultando una porción pequeñísima de datos en relación al volumen general. Eso es terrible, cómo funciona, ¿no? Los datos no se almacenan en realidad, sino que se generan dinámicamente durante la consulta. Es un fenómeno que produce ahí internamente el motor de la base de datos, donde el sistema de gestión de base de datos nos permite establecer con un SQL una orden al motor para que prevea que esa vista te contenga esos datos. Yo la uso mucho para stock, para ventas, como le acabo de decir. Me parece algo tremendo. Yo tengo varios clientes que tienen mucho volumen de registro de ventas. Entonces esto me dio la solución, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para reportes, bueno, para un montón de cosas que se usan a veces los datos de la tabla ventas. Y me ha servido mucho también para darle acceso, por ejemplo, el estudio jurídico necesita acceder al sistema, perdón, el estudio contable. El estudio contable necesita acceder al sistema y necesita acceder a las ventas, necesita acceder a los reportes, necesita saber cuánto se vendió por transferencia, cuánto por tarjeta, bueno, cuánto se vendió en cuenta corriente. Bueno, necesita acceder, ¿no? Bueno, se le hace un usuario al, al estudio contable, donde los usuarios pueden ingresar, un rol, ¿verdad? Donde va a tener ese rol, y de esa forma puede acceder y tener acceso. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que el usuario del contador ahí o el estudio contable estén entrando todo el tiempo a la base de datos y me estén forzando la tabla ventas cuando en realidad esos CL que me van a estar tirando me va a retrasar que alguien quiera entrar a grabar una venta. Es decir, puede estar un usuario en una aplicación remota en su casa tratando de comprar algo y resulta que está lento porque el motor de base de datos está entregando resultados de la tabla venta casualmente. Entonces, la tabla venta tiene que estar libre para inserciones, ¿m? Que vayan entrando sin problema. Entonces, ¿qué hace la inserción? Bloquea, inserta y se va. Es rapidísimo. Ahora, si hay un select dando vuelta que está buscando un criterio y dale, 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 bueno, eso, el insert va a quedar ahí esperando. Bueno, entonces, esas cosas las dejamos para las vistas. Entonces, el estudio jurídico, el usuario del estudio jurídico, perdón, estoy con el estudio jurídico, el estudio contable, los estudios jurídicos también ingresan a otras partes del sistema para ver a veces, dependiendo de la empresa, ¿no? También se hacen roles para que puedan acceder, porque necesitan ver datos de los empleados. Bueno. Ese rol va a acceder, lo tenemos que programar así, obviamente, no es que va a ser mágico, pero en vez de darle acceso a esos reportes a través de la tabla venta, que vaya a la tabla, a las vistas de las ventas. ¿Se entiende? Es algo que te da tranquilidad como programador, que no estás sobrecargando una tabla que es medular, que es vital para el modelo de negocio, ¿no? Esto es un modelo de negocio, es una visión, puede
darse con otra tabla, con otro tipo de estructura, otro tipo de modelo de negocio, obviamente, ¿no? Yo hablo por lo que sé, por lo que hago, que es gestión comercial, ¿no? Pero el concepto es dejar la tabla que necesita ser consultada y entregada rápido, que tenga un buen índice para que sea rápido, y no recargarla con consultas que las podría derivar a una vista. De esa forma estoy liberando el funcionamiento y no recargo, ¿no? Bueno, hay dos clases de vistas, las normales y las materializadas. Las más comunes, la que se hace, la que cuando vos le pones crear vista al MySQL, es la normal, ¿no? Son un poco las que estoy explicando, ¿no? O sea, se ejecutan cada vez que se hace, quedan ahí, vos la ves físicamente, pero no están todos los registros. O sea, cuando vos la accedes y vas a hacer el select, ahí se ejecuta y actualiza y trae todo. No ocupan espacio en disco precisamente por eso. O sea, que los datos no están almacenados físicamente. O sea, son los datos que están en la tabla, pero la vista los trae, ¿no? Internamente, sin afectar el funcionamiento de una petición. Eso sí que es interesante. Las materializadas, por el contrario, sí se almacenan en disco. Eh, Esto es para cuando hay un alto trabajo, o sea, por ejemplo, stock, ¿no? En stock necesito una materializada para que el, el constante ida y vuelta, ¿no? Que me está yendo, no me genere eso que tiene que levantar la memoria y entregarlo, sino que está físicamente, entonces va y es como si fuera una tabla. Está grabado ahí físicamente, entonces va y sí, la bloquea esa vista materializada y busca de ahí las veces que sea. Pero requieren actualizar, es decir, hay que hacer un cron o una función eh, que corra automáticamente en el motor de la base de datos. MySQL permite generar funciones que vayan corriendo, puede ser cada, no sé, cada 5 minutos, por ejemplo, eh, donde eso va ocurriendo la actualización constante y se van generando los registros que correspondan de acuerdo a la vista que se trata. Esto es muy poderoso, nos va a permitir, como ya les he dicho, generar un trabajo ordenado, cuidar el acceso a la base de datos, es decir, principalmente cuando uno tiene que empezar a gestionar a través de muchos roles, es decir, tiene 3 o 4 roles comerciales, tiene roles en ventas, gerentes, mandos medio, administración, mucho administración, estudios contables, estudios jurídicos que tienen que ingresar al sistema, a buscar datos, a hacer reportes. Todo eso es preferible no recargar la diaria, porque más allá de que se ejecute periódicamente, es decir, los estudios no es que entran todos los días, sino que van a entrar, no sé, 3 o 4 veces al mes, pero seguramente ese día que ingresen 3 o 4 veces al mes lo harán a las 10 de la mañana cuando esté a pleno, por decir un horario, ¿no? Eh, el sistema, y ese día seguramente va a haber algún tipo de problema. Va a haber algún registro que va a tener problemas de grabación, va a haber un rollback, va a haber una operación que hubo que volverla, bueno, va a haber alguna confusión. Justo había un empleado nuevo, no sabe qué pasó en el sistema, siguió de largo, tomó una decisión errada, o sea, tomó una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque bueno, debió consultar porque se está produciendo un error que después va a ser el problema, porque o el pedido no se grabó, o hay algo que quedó ahí trunco. ¿Por qué? Porque el sistema eh, está excedido, ¿no? Y eso después, bueno, cuesta corregirse, ¿no? Hay que esperar a que corra algún programa más tarde, a la noche o a la madrugada para que
revise si hay imperfección e inconsistencia en las operaciones. Hay un pedido que le faltan ítems, un pedido que dice 100.000 y resulta que tiene un solo ítem que dice 20, bueno, está faltando ítem por 80.000. O sea, hay algo que está mal, bueno, eso hay que informarlo. O al revés, hay un pedido que no tiene ítem, ¿no? O hay ítem sueltos que no tienen su pedido, puede pasar. Bueno, todo eso se va verificando, ¿no? Puede ser en tiempo real, en el mismo momento, porque a veces genera problemas, eh, todo dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Hay algunos pedidos que no necesitan control inmediato porque el pedido después se prepara, después se consolida y no hay urgencia, ¿no? El pedido que yo estoy comprando y quiero pagarlo, bueno, sí, eso necesito control real, consistencia, todo, precisión. El resto no, porque el pedido se va a terminar consolidando y tiene que ir a ver si realmente lo van a poder armar y si todos los pedidos que se pidieron están en el depósito. Y, bueno, no hay que hacerle alguna edición, o sea que como que eso, bueno, se permite de que después un programa haga un control para que después a las horas el usuario, el operario que lo está evaluando tenga o el informe de que el cron o el robotito no pudo solucionarlo o la solución, ¿no? Un email o un texto de que el robot hizo tal aplicación de corrección en un campo que estaba faltando. O se intentó imputar, no sé, un archivo TXT, ya les he comentado, ¿no? Casos parecidos que puede suceder. Bueno, ahí sí se dejan también, se deja un TXT o se deja un email con las novedades, ¿no? Y eso se ve después despierta una alerta para que el usuario cuando accede tenga, en primera medida, esa alerta del robot que estuvo trabajando en esa situación. Robot se llama, léase programa, ¿no? Un programa automatizado que corre, se despierta solo y corre en el servidor, del lado del servidor. Bueno, ahí están eh, bueno, este es un ejemplo de una vista materializada. Aquí, perdón, me pasé, me apresuré, disculpen. Ventaja de las vistas y limitaciones, bueno, creo que es lo que estuve hablando, ¿no? Eh, y me pasé de largo esto, que es la creación, la parte de texto, ¿no? Creación de la vista normal, que es un poco lo que decía que era por defecto, ¿no? Las que no se guardan en disco, las que no son físicas. Bueno, tiene esta sentencia, crear vista, el nombre, hace select, es decir, cómo, y acaba el select con el SQL lo que quiero. En este caso va a generar un campo que se llama, un atributo que se llama cliente ID, va a sumar el total y le va a poner total compras desde la tabla venta y que me lo agrupe por cliente. Esto lo que me hace es tener las compras, el total de compras de un cliente. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos de negocio donde, de acuerdo a lo que ha comprado el cliente, tiene un descuento. Entonces, eh, si yo lo mando a buscar en la tabla venta ese dato, más allá de que lo busco por el cliente y demás, como es un rango de fechas a veces extenso, me genera una demora. Si yo tengo la vista ya de ese cliente con su venta, es un dato, es una fila, nada más, ¿no? Entonces, valide que está de un lado todos los numeritos de cliente 1501 compró 50.000, cliente 3223 compró 4.500. Solo los clientes que han comprado van a estar en esa vista, no todos los clientes. Por otro lado, también ya tengo un filtro importante para saber exactamente, ¿no? Y a su vez le puedo agregar la fecha, si quisiera que sea mensual o que sea anual, bueno, eso depende, o trimestral. Eh, Hay varios modelos de negocio que usan la compra mensual, otros usan la compra trimestral, y a medida que se van decayendo esos bloqueos de totales de compra, el cliente a partir de ese último análisis tiene un descuento por tanto periodo.
Caso que es mensual, lo tendrá por el próximo mes a ese descuento. En lo que son trimestrales, mantienen el descuento por 3 meses. Es un poco más interesante, pero tenés que comprar durante 3 meses. Eh, Son como incentivos, una forma de generar alguna relación directa con el cliente que le permita, por supuesto, tener un beneficio y que vuelva el cliente a comprar. Las materializadas tienen esta sintaxis, se le agrega simplemente la palabra en inglés que significa materializada. Lo que va después es el nombre, eso que dice MB ventas totales, que es vista materializada, o sea, en este caso, ¿no? Puede ser cualquier nombre, ¿no? Y el select es lo mismo, ¿no? Solo que esto se va a grabar en disco. Esto está bueno, porque si yo, esto a su vez yo acá le pongo del mes de abril 2025, se graba y no tengo que volver a actualizarlo, pero ya me queda. Y eso no me ocupa espacio nada más, pero no memoria no. Trabajo en el motor tampoco. O sea que eso también sirve, porque son datos que ya me quedan duros ahí, fijos, quietitos, pero que los uso mucho, que los necesito ir a buscar todo el tiempo. ¿Cómo hago el refresh? Bueno, esto hay que correr una función o correr un programita al lado del gestor de la base de datos. De esta forma, con un refresh, materiales side view, el mismo nombre este obviamente, quiere decir que me refresque la vista materializada. Simplemente eso. Eso lo puedo hacer durante, si el dato lo tengo que usar mes vencido, no lo hago, porque lo hago una sola vez y listo, ¿no? Ahora, si el dato lo tengo que usar todo el tiempo, no, tengo que estar corriendo el refresh periódicamente. Cada minuto, cada hora, bueno, eso va a depender, ¿no? De cómo manejar. Bueno, acá tenemos eh, algunos ejemplos, ¿no? Más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Agilizar reportes financieros, muy, muy utilizado porque la venta de tal año, por ejemplo, realmente se usa en los últimos 5 años, la mayoría de las veces algunos usan más. Entonces, de esos años tenés que tener la vista, para no complicarte, porque si no, es para complicarse, ¿no? Y la recarga de trabajo del servidor se empieza a notar y bueno, el usuario empieza a quejarse por el sistema y es por eso. Entonces, todas estas cosas se tienen que prever, o sea, no te podés dejar que te venga encima que 5 clientes a la vez te caigan con el problema, o sea, 5 clientes de 3 años te empiecen a hacer lío porque vos no tomaste las medidas, o sea, no hiciste el trabajo de gestión de base de datos, de mantenimiento de base de datos del otro lado, donde todas estas cosas son necesarias, fundamentales. Y no previste, o sea, lo ideal es preverlo antes, pero vamos a suponer que no lo previste, puede pasar, porque estuviste mal formado cuando programaste o por lo que sea, porque no tuviste tiempo, porque no lo pagaron, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, pero estas cosas van a llegar, o sea, el problema va a llegar, entonces es necesario prever cómo solucionarlo. Lo que agiliza todo lo que es reporte y simplifica el acceso. Eso es algo fuerte, que sin duda no podemos hacer la mirada al costado, ¿no? Bueno, le dejo esta propuesta de práctica. Crear índices, ¿no? Y ver qué impacto tiene. Y por supuesto crear vistas. Para eso es necesario crear tablas. Pueden usar la inteligencia artificial para crear un programita donde les inserte registros o bien preguntarle a la IA cómo pueden hacer también para generar
muchos registros, en general de una tabla, no sé, 20.000, 30.000, 50.000 registros, como para ver qué sucede. Eso tengan cuidado con la máquina, porque recuerden que SAMP eh, corre en su máquina local, o sea que prueben con 5.000 como para que, bueno, vayan viendo despacio. Si la máquina no se le... Porque el motor de base de datos va a trabajar del lado del disco de ustedes, ¿no? En su máquina. Pero es la única forma de aprenderlo esto. Es la única manera de entender qué es lo que hace y qué es lo que pasa, usándolo y creándolo. Y sin duda después pueden hacer una comparación en lo que es un SQL directo a la tabla ventas y un SQL directo a la vista. Y una vez que prueben eso, ya tengan comprendido esta parte conceptual de índice más vista, más todo lo que vimos anteriormente, de consultas complejas, todo lo que vimos de concurrencia, todo lo que vimos de la cuestión de redundancia y demás, bueno, vamos a comenzar a trabajar sobre el proyecto de metodología de sistema que vamos a tener que modelar las tablas de la base de datos. Así que cada grupo, cada equipo ya puede comenzar a trabajar con esto y lo agrega, ¿no? Lo agrega ya como, lo agrega al proyecto de MSI, donde ustedes van a tener que modelar. Si no saben por dónde empezar por ahora, porque bueno, están todavía con un montón de cosas en el aire con el proyecto, empiece con lo más básico. O sea, van a tener usuarios, van a tener clientes, van a tener proveedores, bueno, vaya con eso. No saben bien cuáles son todos los atributos, bueno, un atributo inicial, después de la tabla se va armando, pero lo importante es empezar a darle forma, empezar a darle, armar el esqueleto del programa, del sistema, ¿no? La base de datos es medular porque le va a dar una buena idea acerca de cómo van, ¿no? Y a su vez, bueno, les puede proponer seguramente nuevas formas o nuevos lineamientos del mismo desarrollo, del mismo proyecto que están pergeñando. Bueno, eso es todo por hoy en lo que es teoría. Vamos a continuar con un poquito de práctica eh, para poder generar un complemento de esto que vimos recién.